Bien, esto es Punto de Vista. Estamos, como habíamos dicho anteriormente, con el doctor Gustavo Riofrío. Él es especialista en temas de urbanismo, población y hábitat, conocedor en Ica de lo de la reconstrucción, ha hecho algunos estudios e investigaciones. Hoy estuvo, o esta semana, en el Fórum Regional Democracia para el Desarrollo. Doctor, se ha hablado mucho, sobre todo a partir de la presencia de los congresistas en la sesión descentralizada, de que en los 4 años de la reconstrucción no se hizo nada, o mejor dicho, se hizo muy poco. Usted que ha trabajado el tema, ha investigado, ¿cuál es su impresión? ¿Se avanzó en algo? ¿Se hizo muy poco o todavía hay que volver de cero para avanzar en la reconstrucción? Fíjese usted, este terremoto nos agarró en una zona que está cercana a Lima. Nos agarró en una zona de las que tiene mayor empleo del país. El terremoto nos agarró en una zona donde no hay conflictos, ¿no es cierto?, ni guerras internas, como en otras partes del país tiene conflictos y guerras internas. Este terremoto nos agarró en una zona donde en carretera, en un ratito se está de la capital a cualquier zona afectada, incluso de la sierra. Esto es, las condiciones para la reconstrucción luego de este terremoto eran condiciones únicas. Si el terremoto hubiera ocurrido en Puno o si el terremoto hubiera ocurrido en otro lugar, entonces estaríamos en una pésima situación. Y es curioso cómo habiendo tantas condiciones que hacían posible una mejor reconstrucción, tengamos que ver el fracaso que estamos viendo en estos días, ¿no? Usted ha señalado que eran condiciones, digamos, óptimas para avanzar. La cercanía a Lima, a la capital, las 4 horas, las carreteras, la vía de penetración, el boom agroexportador, el que está creciendo o el crecimiento económico crece, ¿eran las condiciones que aparentemente aparecen en el centralismo que aquí en Ica la gente no la siente? No, lo que estoy señalando es que mirado no desde Lima, mirado desde el extranjero, un terremoto en la zona costa, sur, cercana a Lima, era un lugar donde era fácil llegar y donde era posible comunicarse con la gente. Entonces es mucho más grave el hecho que hasta ahora nos estemos quejando de lo que nos estamos quejando. Y hay asuntos que no se pueden resolver. Por ejemplo, el tema del bono. Se empadronó a más de 70.000 personas, tienen un certificado, tienen un papel que dice a ti te voy a dar 6.000 soles. Usted justamente en su exposición ha señalado que han sido más de 75.000 damnificados porque así lo dice el INDECI y solo se entregaron 26.103 bonos. Sin embargo, la mayoría de la gente, la opinión pública y la corriente de la prensa se focalizó en la entrega de los bonos y no en lo que no hizo el Estado. Ese es problema de ustedes y no mío. ¿Por qué se focalizaron en eso? ¿Por qué la gente estaba preocupada si llegó a mi vecino o no llegó a mi vecino? No había alguien en la región que decía no ha llegado a todos. Decía no ha llegado a tal distrito, no ha llegado a tal distrito, en tal otro distrito falta, en este distrito no ha habido lista. O sea, estaban mirando distrito por distrito. Nadie dijo, la cifra oficial de damnificados es 74.000. Entonces se supone que habrá 74.000 bonos y lo que hubo fueron 20 y tantos mil bonos. Ese asunto es un asunto que ahora ya no tiene solución porque ya está hasta cerrada la partida presupuestal. Y además imagínense ustedes lo que significaría abrir un nuevo listado hoy día para 40.000 personas adicionales. Dense cuenta que eso ahora hay que pensar en otro tipo de solución para llegar a las personas que no han sido atendidas. Se le hizo el juego al Estado sin tener conocimiento y el Estado decidió no asumir su responsabilidad. ¿Conoció el problema, doctor Riofrío? ¿Qué queda? Se ha hablado de que Ica incluso se ha incorporado en el programa de Pensión 65 justamente por el impacto que ha tenido el terremoto, pero para asumir, encarar, avanzar y decir sí, este gobierno puede lograr algo, ¿cuál es la ruta? En primer lugar, que se respeten los planes. Para que se respeten los planes, primero que se conozcan. No hay planes conocidos. La gente a veces ni conoce el plan que tiene el propio municipio. O el gobierno regional. O el gobierno regional. Y que haya planes sensatos.
si se dice, esta zona es una zona donde no puede haber ningún asentamiento de ninguna urbanización, ni de ricos ni de pobres, entonces que se diga dónde vamos a hacer la nueva urbanización para la demanda que tenemos. Si se dice, las personas más afectadas en este momento son las personas de menores ingresos, yo pregunto por qué se han hecho viviendas para o solamente un pequeño grupo de familias de menores ingresos y el resto son ofertas de vivienda de mayores ingresos. Entonces, si se dice que se ha afectado la economía de las familias, mi pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para revitalizar la economía local? El tejido económico local es fundamental. Ya se ha levantado, digamos, la siderúrgica, la industria pesquera, ahora hay que levantar la micro y la pequeña empresa en la costa y en la sierra. Eso falta. Doctor, ahora, ¿no cree usted que la gente lo que necesita, dicho y el recorrido, es vivienda? Y para acceder a vivienda, programas sociales o titulación, pero como que esas cosas justamente, o estos aspectos no fue que asumió el gobierno, ¿se podrán dar en ese nuevo gobierno? Porque se está pensando en una reconstrucción de manera integral, y hablar de la reconstrucción es hablar de muchos componentes. El ordenamiento territorial es uno de ellos, técnicamente muy complicado. Bueno, aunque a usted le parezca mentira, una de las pocas denuncias que ha hecho Forsur ha sido, por ejemplo, a la empresa que hizo la propuesta de actualización del plan de Chincha, porque estuvo muy mal hecho. Entonces se contrató a una empresa que no hizo una buena propuesta o un replanteo de la propuesta para ordenamiento territorial, para poner como ejemplo. Ahora, respecto del asunto de la reconstrucción, el primer problema para las viviendas es el tema de la propiedad, y para eso se necesitan medidas especiales. Yo lo que creo es que deberíamos contar con un sistema de asistencia técnica y legal a nivel de las municipalidades que llegue a toda familia, rico, pobre, joven, viejo, cuya casa se le cayó. Porque lo que sucede es que los papeles de esa vivienda no están claros. No es que falta titular todo el asentamiento, en algunos casos es así también, por supuesto, pero los papeles de la vivienda no están claros y la gente no sabe cómo hacer para resolver los papeles. Otro pedido, otro clamor es, ok, otórgame el bono, pero déjame la libertad de yo ver dónde lo construyo y no estar sujeto, digamos, a un programa que me genera una limitación en todo, hasta en el metraje, en la construcción, en el modelo. Sí, pues, no hemos aprendido de eso, ¿no? Y además, ustedes debieron haberlo sabido con el debido respeto, porque la reconstrucción que se hizo en Ica, después del Niño, se reconstruyeron una serie de viviendas y esas viviendas fueron reconstruidas, perfectamente lo recuerdo. El ancho de la casa que se reconstruía era 5 metros, el ancho del otro era 7 metros. La familia quería que se vaya a un costado para poder construir un poquito más allá, no se hizo. Entonces, el burócrata que decía yo te voy a ayudar a reconstruir tu casa, quería que se haga los 5 metros en medio del lote. En este caso se pudo hacer más opciones y además hubo muy poco apoyo a los procesos de autoconstrucción. Y bueno, la familia damnificada, si le decían, bueno, yo te voy a dar una casa que vale tanto, la gente, aunque a pesar que esa casa no le gustaba mucho o no era lo que ellos estaban necesitando, ya pues a caballo regalado no se le miden los dientes, ¿no es cierto? Un escenario que puede posibilitar, digamos, una esperanza. Presidente regional nuevo, aunque a 9 meses ha demostrado todavía muchas dudas, alcaldes distritales, nuevos gobiernos y un gobierno central. ¿Cree usted que se puede dar una cohesión, un diálogo, una concertación y decir sí, caminamos a ello? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Las peruanas y los peruanos tenemos defectos, pero también tenemos virtudes si nos unimos. Entonces yo creo que el gobierno entiende que tiene que trabajar a partir de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, en Ica, en Huancavelica y en Lima provincias. Entonces, pero ¿dónde se da la coordinación? Con un plan, con una decisión política. Esa decisión política tendría que ser viviendas, tejido económico local. ¿Qué falta para eso a nivel nacional? La legislación sobre suelo, la legislación sobre asistencia técnica y legal. Yo subsidiaría eso, pero es una propuesta, ¿no es cierto? Un subsidio a la asistencia legal para que las familias arreglen sus papeles, ¿no? Y con esto quiero terminar a su pregunta. Fíjese usted, los problemas de papeles de la vivienda no son problemas individuales, son problemas colectivos.
Son 100 familias en el centro de Pisco, son 100 familias en el centro de Ica, son 100 familias en las cuales se cayó la casa y la compraventa no estaba bien hecha, eso es un problema público. Si es de muchos, es un problema público. Entonces tiene que haber una atención pública, a pesar que COFOPRIS no es especialista en eso. Doctor, un minuto para concluir el programa. ¿Cuál es el rol? En este caso hemos criticado, hemos interpelado a la autoridad, al Estado. La ciudadanía también tiene su cuota de responsabilidad. Bueno, en mi exposición yo hice ver cómo las personas están diciendo el bono no me llegó, sin haber percibido que solamente han llegado menos de 30.000 bonos cuando tenían que llegar 70.000. Y entonces que no debemos enfocarnos en si me llegó a mí o no, sino el problema en su conjunto. Que nos sirva de lección, porque el bono ya fue, ya se ha cerrado esa partida. Entonces mi recomendación es la que todos nosotros sabemos. Pongámonos de acuerdo como colectivo en 2 o 3 ideas, en una hoja de ruta para la reconstrucción, y con esa hoja de ruta estoy seguro que se van a movilizar todas las autoridades de la autoridad local hasta la autoridad nacional. No quiero terminar esta entrevista sin agradecer a CODEICA por la organización de esta reunión. La verdad es que la he sentido muy viva, muy fructífera, todo el mundo ha participado y además es una reunión de 3 días que me parece muy valiosa. Muchas gracias por haberme invitado. Fue la entrevista con el especialista, el doctor Gustavo Riofrío. Nosotros concluimos la edición de Punto de Vista y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muy buenas noches.